Y nos vamos ya rápidamente al móvil con Nicolás Cáceres porque está con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en el día en que ha sido récord, lamentablemente, la cantidad de contagios. 438 a nivel país y más de la mitad en la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, ministro. Nico, buenas noches. Buenas noches, Mariana. Y sí, vamos directo al ministro a preguntarle con este récord de casos, ¿cómo sigue todo esto? Lo que quiere saber la gente, ¿cómo sigue también a partir del domingo? Sí, claro. Bueno, hoy hemos tenido un día con muchos confirmados. En la Ciudad de Buenos Aires son algo así como 230 personas. Eso, como venimos comunicando día a día, tiene un componente de evolución de la curva que va progresando en la ciudad y un componente de intensificación de los testeos que estamos haciendo en los barrios más populares. Hemos tenido hoy una cantidad importantísima de testeos tanto en la 31 como en la 1114 como en la 2124 y eso tiene que ver con el número que estamos teniendo para el día de hoy. ¿Y cómo seguimos a partir del domingo? Como venimos haciendo el día 1, vamos a evaluar verdaderamente cómo evoluciona la curva de la ciudad de acá hasta el día jueves y con los resultados de lo que esté pasando de acá al día jueves, que es lo que va a significar el impacto de las medidas hace 7 a 10 días, vamos a tomar una decisión si tenemos que seguir de esta manera o tenemos que modificar la manera en que seguimos. Al día de hoy no tenemos esa decisión tomada. Mariana, los está escuchando el ministro. Sí, ministro, de los relevamientos que hacen justamente en las villas y barrios de emergencia, que ahí evidentemente tienen el foco de la mayoría de los contagios que se conocen a diario. Ustedes pueden hablar con la gente, están cumpliendo la cuarentena, ustedes los están asistiendo para que efectivamente se queden en sus casas. Hay gente, por supuesto, en una situación de vulnerabilidad que necesita salir de su vivienda, lo poco que tiene, para ir a buscar un poco de plata. ¿Cómo resuelven esa situación desde el gobierno? Bueno, lo primero importante es que saber que aquí en los barrios más populares el distanciamiento físico, que es la principal vacuna que tenemos contra estas enfermedades, es prácticamente imposible. No es solamente si cumple o no la cuarentena en su casa, sino que dentro de su casa el nivel de hacinamiento significa que la potencialidad del contacto sigue permanente. De manera que las estrategias son varias políticas públicas, unas que vienen del Ministerio de Desarrollo Humano, el acompañamiento con la alimentación, con los elementos de higiene y limpieza, la aclaración de los espacios públicos para evitar la contagiosidad y los espacios de resguardo para los adultos mayores en coordinación con las organizaciones y con los curas villeros. Y desde el punto de vista sanitario, esto que estamos haciendo, mucha presencia barrial, mucho detectar, mucho testeo, en colaboración con el Ministerio de Salud de la Nación, de manera de identificar muy rápidamente los que se están enfermando para poderlos distanciar del resto, llevándolos a hoteles, a hospitales y evitando que el virus se propague en el barrio, ¿no? Ministro, buenas tardes, Claudio Rigoli. De los 224 casos que dan a conocer según el parte que da el Ministerio de Salud en la Ciudad de Buenos Aires, hoy, ¿cuántos corresponden allí a los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, Claudio, todavía no tengo el dato de la ciudad porque sabés que nosotros, a diferencia de Nación, cortamos a las 9 de la noche para incluir la mayor parte de los casos del día. Viste que Nación informa uno a media tarde y otro a la mañana, con lo cual no tengo la apertura, lo voy a tener dentro de una hora, es el horario donde nosotros cortamos. Pero decididamente te aclaro, nosotros hoy tomamos unos 320 muestras en estos 3 barrios que te conté, en los dispositivos Detectar solamente. 320 muestras y luego están todas las muestras de los hospitales y del resto del sector privado de la ciudad. Ministro, ¿qué tal? Ariel Aleart, muy buenas tardes. Usted recién mencionaba muy bien el récord del día de hoy en la ciudad de Buenos Aires. ¿Puede cambiar algo? Bueno, esto lo van a evaluar en la semana, nos decía recién, pero ¿sorprende este número o está dentro de lo que ustedes preveían? No, digamos, de vuelta, nosotros estamos insistiendo mucho que el cambio de la estrategia de testeo, del ir a buscar activamente a la gente casa por casa en los barrios, naturalmente aumenta el número de diagnosticados. Vos sabés que la enorme mayoría, más del 90% de las personas que confirmamos en los barrios populares, son situaciones de cuadros leves, que si no los hubiéramos ido a buscar, muchos de ellos hubieran quedado en su casa, se hubieran curado espontáneamente y nunca hubieran estado engordando la estadística.
De manera que nosotros necesitamos entender todavía, con los datos de estos días, cuánto del aumento de los casos tiene que ver con que la curva va evolucionando en la ciudad y está aumentando la contagiosidad, y cuánto tiene que ver con un montón de personas que nunca hubiéramos detectado si no lo hubiéramos ido a buscar y que la estamos detectando por esta estrategia tan agresiva de búsqueda de casos, incluso con esta definición de sospechoso sensibilizado, que es que testeamos gente que incluso no tiene fiebre, ¿no es cierto? Ahora, ministro, uno se pregunta, con este crecimiento de los casos, ¿hay alguna posibilidad de que el gobierno dé marcha atrás con alguna de las decisiones que tomaron, como por ejemplo la apertura de los comercios y algo que vemos todos los porteños, que es que realmente hoy hay mucha gente circulando? Yo te diría, al día de hoy todavía no tenemos los datos que representan eso. Vos sabés que el impacto de las medidas que tomamos la semana pasada recién van a empezar a notarse en estos días porque tardan 7 a 10 días. Todo lo que estuvimos viendo estos últimos días de aumento de casos en los barrios más populares tiene que ver con la evolución previa. Con lo cual, para poder comprender verdaderamente qué es lo que está pasando en base a estas últimas medidas, necesitamos los datos de toda esta semana. Pero por otro lado, es importante decir que hay que mirar muy bien en términos de transporte o de circulación pública, los transportes que son de verdadero riesgo, ¿no? Como el transporte del subte, el máximo riesgo, mediano riesgo colectivo, tren, y muy bajo riesgo el auto, la caminata, la bicicleta, la moto, que a veces lo que uno más ve es mucho auto dando vuelta, pero eso no es un transporte de riesgo. Hay que tener muy bien medido cada uno de los tipos de transporte para poder entender qué impacto pueden tener. Bien, ministro, muchísimas gracias. Gracias, Nicolás Cáceres. Gracias a ustedes.